Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cierra sus ojos en esta mañana y diga al Espíritu Santo: háblame a través de tu palabra. Padre, gracias te doy, oh Dios. Aquí estoy en tu casa, oh Dios, para poder compartir y llevar el mensaje, Padre, que tú nos has llevado. Así como tú usaste, Dios, los hombres de la Biblia para llevar este mensaje, pues hoy en esta mañana yo te pido que seas tú guiando, Señor, tu palabra a través de mi boca. Espíritu Santo de Dios, ponga el discernimiento, el conocimiento, Señor, la unción que necesitamos, Padre, que esta palabra llegue a nuestro corazón y a nuestra mente, Dios mío, que despierte, Señor, lo que tenga que estar, lo que estaba dormido, que dé vida a lo que estaba muerto, Señor, y que dé esperanzas a lo que ya no había, oh Dios. Gracias, Padre, porque esta palabra, Señor, es quien nos alienta, que nos motiva, Señor, que nos hace permanecer en ti, Señor, porque esta palabra viene de tu boca, esta palabra es inspirada por ti, oh Espíritu Santo de Dios. Así es que te doy honra, te doy gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, el tema de esta mañana yo le voy a pedir que pongamos atención y se llama: ¿a dónde quiere Dios que vayas? ¿Cree usted que usted está donde Dios quiere que vaya? No me conteste. Ahí en su pensamiento, en su corazón, usted sabe si en verdad usted va donde Dios quiere que Él vaya. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros vamos donde nosotros queremos, pero no donde Dios quiere que vayamos. Y es que por eso esta palabra que pareciera, cuando el apóstol Pablo se convierte, él quería predicar y enseñar la palabra porque él estaba muy motivado, él estaba entusiasmado por lo que Dios había hecho en su vida. Él estaba enamorado de Dios, que él no importaba donde fuese, él predicaba el Evangelio. Como muchos, cuando venimos al Evangelio, le hablamos a Cristo a todo mundo. Pero como que poco a poco en nosotros se va apagando este deseo o este anhelo de hablarle al mundo. Pero fíjese que yo analizaba esta palabra, meditaba, y hay veces que Dios no nos deja que le hablemos de Él a la gente. O no sé si usted se ha fijado que usted platica con mucha gente y no siente el deseo de poder compartir la palabra. Y usted dice: ¿por qué será? Platicamos de otras cosas, pero nunca platicamos del Evangelio. Pero es que tenemos que saber que los tiempos son de Dios. Tenemos que darnos cuenta que cuando Dios permite que usted y yo le hablemos a alguien, es porque Dios lo permite. Y esto es lo que estaba pasando con este varón que era Pablo. Dice que Pablo quería ir a este lugar a predicar el Evangelio. Pero yendo de camino a estos lugares, el Espíritu Santo le dijo: no. ¿Se puede imaginar usted qué tremendo esto? Que usted vaya a un lugar a hablarle de Cristo y que el Espíritu Santo le diga: no vayas a este lugar. Y fíjese que a veces yo creo que nosotros cometemos errores. Pero por eso hablábamos en el discipulado. Yo les decía que era necesario que Dios nos hablara a nuestra vida y que Él nos hiciera entender dónde teníamos que ir. Porque a veces estamos gastando o estamos llevando la palabra donde no tenemos que llevarla. Porque no la van a apreciar, porque no es el tiempo de Dios. Y esto es lo que estaba pasando. ¿Qué tal si Pablo hubiese dicho: bueno, yo me voy para este lugar? Pero el Espíritu Santo ya le había dicho que no fuera.
Y decía, yo estaba viendo un pastor que decía, a veces, y decía el rol de los pastores, pero en este caso no es solo el rol, no es solo del pastor, sino de nosotros también anunciar el evangelio. Pero decía, hay pastores que están llevando comida a los muertos. Es como que usted decía llevar esta comida a la tumba de un cementerio y le pone comida y comida. Esta persona no se la va a comer, ¿por qué? Porque está muerto. Pero qué bonito es cuando es inspirado por el Espíritu Santo y usted le lleva el evangelio a una persona y de una le dice, yo acepto lo que usted me está diciendo. Pero ¿sabe por qué es? Porque el Espíritu Santo ha permitido que esta palabra pueda conocer, que esta persona pueda conocer de su palabra. Y a veces nosotros queremos con nuestras propias fuerzas, queremos hacer que esta persona se convierta a Cristo. Y a veces hasta nos decepcionamos porque Él no nos hace caso, nos hace burla y dice, yo no quiero nada de Dios. Y nosotros insistimos, pero ¿sabe por qué? Porque lo queremos hacer en nuestra propia carne y no los dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a personas que no quieren saber de Dios? Y al final nos cansamos y decimos, yo ya no le predico porque esta gente no quiere de Dios. Pero es porque el tiempo no es ese. Y qué bonito es cuando Pablo entendió que el Espíritu Santo a través de una visión lo estaba guiando donde tenía que ir y no donde él deseaba ir. Porque no es que sea malo, amado hermano, no es que Dios nos prohíba que hablemos del evangelio, sino que Él quiere que nosotros seamos guiados a través del Espíritu Santo. ¿Te has preguntado, dice conmigo, hasta dónde quiero llegar? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar hasta dónde yo quiero llegar? A veces queremos llegar donde nosotros queremos, pero no donde Dios nos quiere llevar. Dice que no son muchos los que tienen la respuesta a esta interrogante. Definir, dice, el lugar que queremos ocupar en la vida le da la razón y sentido a nuestra existencia. Cuando estamos convencidos hasta dónde queremos llegar en la vida, invertimos nuestro mayor esfuerzo para lograrlo. ¿Verdad que usted cuando quiere un proyecto en lo terrenal, usted se esfuerza y aunque fallemos una vez, volvemos? Pero ¿será que somos así en el evangelio? ¿Será que persistimos a no lograr una cosa, volvemos y volvemos? Pero es porque no queremos llegar a donde tenemos que llegar. Entonces no hay esfuerzo, no hacemos un esfuerzo por llegar en el evangelio. Y dice, nuestra vida tiene un rumbo y cuando las cosas no salen como lo planeamos, no es fácil darnos cuenta y nos damos por vencidos. Pero si la cuestión, dice, a responder fuera, ¿hasta dónde quiere Dios llevarme? Esa es otra cosa. Porque a veces nosotros sabemos dónde queremos llegar, pero no le preguntamos al Señor, Señor, ¿a dónde tú me quieres llevar? Porque mire, a veces venimos a la iglesia, amado hermano, y solo aquí tenemos comunión con Dios. Porque creemos que solo aquí está Dios. Decía la gente está muy equivocada que piensan que la adoración es estar cantando allí. La adoración es el mismo Jesús. Cuando usted y yo nos damos cuenta, amado hermano, quién es Jesús, usted lo va a amar, usted lo va a adorar en todo lugar, no solo aquí en la iglesia ni en el altar. Porque la adoración es Jesucristo. Y muchas veces nosotros solo en iglesia tenemos intimidad con Dios, pero allá afuera no nos acordamos de Él. Y esa es una de las cosas que está pasando hoy en día, amado hermano. Que Dios quiere que usted y yo tengamos una intimidad en todo lugar con Él. Entonces dice, respondes a ello. Implica que mi vida está dirigida por Dios, que yo tengo una visión marcada por la voluntad divina, y ya sea para mi vida, para mi familia, o para mi trabajo, o para mi ministerio. Usted tiene que estar claro de lo que Dios quiere en usted.
Aún así en su trabajo, aún sea en su familia o en su ministerio, usted tiene que estar claro qué es lo que Dios quiere para usted, en lo que Dios lo quiere mover. Pero a veces no está claro en nosotros. Mire, amado hermano, yo no concibo que nosotros dejemos a Dios por hacer otras cosas el día de culto. Usted me puede decir que usted no tiene nada que hacer el domingo. Usted me puede decir, es que mire que si yo no trabajo el domingo o el día martes, yo no como. No, amado hermano. Cuando usted y yo nos damos cuenta quién es el proveedor, usted no le va a importar nada. Yo le decía a alguien, es que mire, dice que yo tengo que trabajar el domingo porque así tiene que ser. Pero ese no es una bendición. Porque toda cosa que le quita el primer lugar a Dios no es una bendición. Usted no puede dejar de venir a la iglesia por estar haciendo otra cosa. Porque ahí estamos poniendo a Dios en segundo plano. Mejor digámosle al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero agradar, yo quiero estar en la iglesia, pero usted provéeme sí un trabajo que me den el domingo en que sea libre para yo poderte servir. Tenemos que orarle al Señor eso. Tenemos que pedirle. Mire, amado hermano, cuando a mí se me recuerda esta palabra, cuando el pastor en Estados Unidos me dijo a mí, fuimos a un lugar de un retiro de hombres y me llamó y me dijo, hermano, ¿qué tú has pensado? ¿Te vas a traer a tu familia para Estados Unidos? Y yo le dije, no, pastor, yo no tengo el dinero para traérmelos. Entonces me dijo, yo te recomiendo que tú te regreses para tu país, porque yo prefiero perder un miembro a no perder una familia. Hay decisiones en la vida, amado hermano, que usted no es fácil tomarlas, pero que tenemos que tomarlas. Si usted le quiere servir al Señor, tenemos que tomarlas y decirle, Señor, aquí estoy a tu servicio. Yo quiero saber a dónde tú me quieres llevar. Y yo tomé la decisión de regresarme, porque yo entendí, amado hermano, lo que el pastor me quiso dar a entender. Pero eso tenemos que anhelar en nuestro corazón. Mire, este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo no puede ser controlado ni manipulado por la persona. Su obra, dice, en nuestras vidas es sobrenatural e imprescindible. Y solo podemos experimentar si hemos nacido de nuevo. Es discernir. Es decir, dice, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos sido transformados por su gracia, es allí donde nosotros entendemos a dónde Dios nos quiere llevar, cuando hemos sido renovados el entendimiento. Pablo, capítulos atrás, este hombre mataba y arrestaba a los cristianos, pero cuando Pablo se convirtió, Pablo entendió que él era lo que tenía que hacer y él eso es lo que andaba haciendo, predicar el evangelio. Dice que lo que queremos hacer para Dios muchas veces es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Si usted mira cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María, una se puso a hacer oficio, a hacer comida, y no es que estaba malo, pero Jesús le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Ahora, ¿dónde estás tú? ¿Estás donde Dios quiere o donde nosotros queremos? Y Marta no era que no estaba haciendo algo que a Dios no le agradaba, a Jesús, pero no estaba donde Dios quería que estuviese. Mire, yo puedo estar sirviendo al Señor aquí, yo puedo estar sirviendo en el altar, pero no haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario, amados hermanos, que nosotros le preguntemos al Señor, Señor, estoy sirviendo en la iglesia, estoy orando, estoy diciendo, pero en verdad estoy donde tengo que estar. Y usted pareciera, dice, pero yo le agrado al Señor con mi servicio y no le estoy diciendo que no. Para Pablo, en el pensamiento, en el viaje que iba a hacer, él iba a agradar a Dios porque él iba a predicar la palabra. Pero le dijo al Espíritu Santo, no es el momento ni el tiempo para que tú vayas a este lugar. Y si oyes, dice, cuando
lo que queremos hacer para Dios muchas veces es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Esto me recuerda, dice, las palabras de Jesús a Nicodemo, cuando le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire que Nicodemo era un maestro de la ley y llegó a Jesús y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, sabemos, pero no había nacido de nuevo. Muchas veces hay gente predicando, haciendo muchas cosas que pareciera que en verdad conocen de Dios, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios como lo tuvo Pablo. ¿Y por qué Jesús, a qué se refería cuando le dijo en el versículo en Juan capítulo 3:8, cuando Jesús le dijo que el viento sopla de donde quiere? ¿A qué se refería Jesús con esto? Jesús le habla a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos, y le explica: esto implica, dice, un nuevo nacimiento espiritual, porque Nicodemo sabía y entendía la palabra, pero no había en él un nuevo nacimiento en Cristo. Y es por eso que Jesús le dijo: es necesario que haya un nacimiento, pero no carnal, sino espiritual en nuestras vidas. Y a eso Jesús se refería. Dice que durante este diálogo Jesús utiliza varias metáforas para describir la obra del Espíritu en la vida de un creyente. Y el versículo 8 nos da esta enseñanza, amados hermanos, porque es necesario que el Espíritu Santo, mire que yo le preguntaba a mi esposa: ¿y en qué vas a leer? Y yo creo que ella leyó en el libro de los Hechos, capítulo 1:8. Brian, si lo puede poner. Y yo no le dije de qué iba a predicar, pero mire que cuando Dios quiere hablar, Brian, el capítulo 1 de los Hechos 1:8, mire qué dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién estaba dando testimonio en Pablo? El Espíritu Santo, porque dice la palabra que a través de una visión que él tuvo, a través de un hombre macedonio. ¿Quién era ese hombre macedonio? La Biblia se supone que era Lucas, que a través de él Dios le dijo esa visión, la necesidad de llevar la palabra a estos lugares. Pero que es necesario que venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo? Pero ¿hasta dónde quería llevarlo Dios? Pablo quería ir a estos lugares a predicar el Evangelio, pero no era el propósito de Dios que Pablo fuera a este lugar. ¿Qué quería hacer Pablo para Dios? Pero ¿qué quería hacer Dios a través de Pablo? Porque esa es la diferencia. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos convencer a la gente, pero no es así. Porque es Dios quien convence. Dice que Dios quería hacer a través de Pablo. Por eso vamos a ver este relato. Pablo hacía lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar que Dios quería. Oiga bien, Pablo hacía lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar que Dios quería. Porque si leemos el 6 y el 7 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, ellos aparentemente estaban haciendo lo correcto, según lo que ellos pensaban, pero no lo que Dios estaba pensando. El anhelo de Pablo dice que era hablar de la palabra de Dios. A cualquier lugar que iba, compartía el mensaje. Tú y yo podemos pensar que en cualquier lugar es bueno para predicar, pero para hacer la obra de Dios, dice, sin embargo, tiene que ser en el lugar donde Dios nos guíe. Fíjate que la vez pasada tuvimos
en el discipulado y el pastor hablaba que era necesario que saliéramos a evangelizar, y eso es muy bueno. Pero yo le decía a mi esposa, yo voy a orar y le voy a decir al Señor que me muestre la persona donde yo tenga que ir. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene que mostrarnos dónde tenemos que ir. Siempre tenemos que pedir la dirección a Él. Pero lo que hablábamos antes, a veces estamos llevando la palabra donde no la están apreciando, donde no la van a recibir. Y es ahí donde podemos caer en frustración nosotros. Pero qué bonito es cuando Dios lo lleva y le dice, yo quiero, mira, y te muestra, yo quiero que tú vayas a este lugar. Dice que Pablo le había dicho a Jesús en su conversión cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el libro de los Hechos 9:6. Y dice que el encuentro de Pablo con Cristo fue un encuentro de conversión y fue de consagración. ¿Qué significa conversión, amado hermano? Significa acción y efecto de convertirse, de convertir y de convertirse. Significa acción y efecto de convertir o de convertirse. Y eso fue lo que Pablo hizo. Él en verdad se convirtió. Y dice que al mismo tiempo él se consagró a Dios. Perdón. En el corazón del apóstol no había otro motivo más que hacer la obra de Dios. En Pablo no existía otra cosa que él pudiera pensar que lo pudiera desviar del camino de Dios. Y él no quería hacer otra cosa que predicar el evangelio, porque él estaba convencido de la obra que Dios había hecho en su vida. Él sabía con quién él tenía el compromiso. Ahora nosotros sabemos con quién tenemos el compromiso. No es con el pastor, no es con el hermano, no es con el líder, es con Dios. Y dice que hacer, él solo quería hacer la obra de Dios, y esto no era la excepción. Pero sin embargo la Biblia nos dice que les fue prohibido ir por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. ¿No le parece extraño, amado hermano? Yo dudo, dice, que el Espíritu Santo quiera. El Espíritu Santo no era que no quería que esta gente se convirtiera. No es eso. Sino que Él siempre dice que llega a tiempo. No llega antes ni llega después. Esta gente se convirtió, pero lo hizo en otro tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero en el tiempo de Dios es lo que estamos hablando. No era ese el lugar donde Pablo tenía que predicar. El apóstol había escogido un lugar diferente al que Dios quería llevarlo. Dice, tenemos que hacer la obra de Dios en el lugar que Él quiere. Bien, dice, podemos hacer la obra que Dios nos manda a intervenir nuestro esfuerzo en todo lugar. Pero si no es el lugar del tiempo de Dios, nuestros esfuerzos quizás no rindan fruto. Si Dios no nos ha mandado a ese lugar, tal vez lo que estábamos hablando, vamos a ir solo por ir, pero no vamos a tener fruto. Y hablábamos de un caso aquel día de Jonás, que hasta nos daba risa, que ¿por qué Dios quería que Jonás fuese a Nínive? Y Jonás no quería ir. Jonás se fue para otro lado y no se fue para Nínive. ¿Por qué era desobediente Jonás? ¿Por qué? Porque Dios quería que esta gente entendiera el mensaje que Jonás le estaba dando. Y Jonás no quería ir. ¿Cuántos de nosotros a veces lo volvemos como Jonás? Que Dios quiere que vayamos a un lugar y no queremos ir donde nosotros queremos. Mire que a veces lo puede decir el pastor, mire, yo quiero que usted vaya al barrio Las Delicias. Ah, no, pastor, ahí no voy yo porque ahí me conocen, entonces mejor me voy a ir para otro lugar donde no me conocen, porque si yo les hablo de mí, van a decir, me van a señalar más bien. ¿Sí o no? Y eso es lo que está pasando a veces.
Pero a Pablo no le importaba eso. ¿Sabe por qué? Porque en verdad él sí se había convertido. ¿Por qué el pastor me mandó allá de los Rosales? Porque no me conocen. Sí, pastor. Y a los otros hermanos los mandó para otro barrio. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que dar testimonio de lo que nosotros somos. Que donde quiera que vayamos, la gente los conozca, no por de cara ni nada, sino por lo que nosotros somos. Entonces, qué bueno es Dios. Dice, el confirmar el lugar que Dios quiere nos hace pensar cuán sensibles debemos ser a su voz, y que no es suficiente solo con querer hacer. Tenemos que saber en dónde lo vamos a hacer, cuál es el lugar donde yo me encuentro y cuál es el lugar en donde Dios quiere que me encuentre. Entonces, por eso nosotros tenemos que decirle al Señor: haz tu voluntad en mi vida. ¿Dónde estoy hoy? ¿En verdad estoy en el lugar que tú quieres que esté? ¿O tengo que ir donde tú quieres que yo vaya? Pero para eso es necesario, amado hermano, que el Espíritu Santo nos aclare nuestra mente. Para eso necesitamos que el Espíritu Santo venga a posar en nosotros. Posiblemente, dice que ese varón que le mostró la visión Pablo era Lucas, y no lo podemos dudar. La razón, dice, porque el Espíritu Santo no le permitió a Pablo que predique el Evangelio en Asia en el segundo viaje misionero, fue simplemente porque no era el tiempo. Solo tenemos que darnos cuenta que no era el tiempo de Dios. Pero si vemos en el tercer viaje, Pablo fue a estos lugares. Si usted lee capítulos adelante, en el capítulo 19, Dios le permite que vaya a estos lugares. ¿Sabe por qué? Porque ya era el tiempo que el Espíritu Santo le había mostrado a Pablo. ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que me encuentre? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿O no? ¿Cuál es tu posición ahora como hijo de Dios? ¿Estás seguro que allí donde Dios quiere que te encuentres? Tú puedes escoger entre el lugar que tú quieres estar y en el lugar donde Dios quiere que estés. Podemos estar en el orgullo de la voluntad nuestra, o en el centro de la voluntad divina. Porque a veces que somos orgullosos, no. Hermano, usted puede ir no, yo aquí quiero estar, yo aquí me voy a estar. Estamos en el orgullo de nosotros. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, venimos y decimos: hermano, pastor, si usted quiere que Dios le habló a través de la palabra o a través de... yo voy a ir. Pero a veces nos aferramos a nosotros. No, es que yo ahí no voy. Yo aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, ¿para qué me va a mover? Pero cuando entendemos que Dios quiere llevarnos a ese lugar, nosotros vamos a ir. Entonces dice, ¿en el pecado o en la santidad? Usted y yo decide dónde estamos, si estamos en el pecado o estar en santidad con Dios. Porque podemos estar sirviendo al Señor, pero estemos en pecado. Pero cuando usted dice, bueno, Señor, y mire, ¿quién más que nosotros nos conocemos nosotros mismos? Primero, Dios nos conoce a nosotros porque somos creación de Él. Pero ¿quién más que usted y yo para conocerlo a nosotros mismos? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y fallamos, le decimos, aunque tengamos privilegio el día domingo de servir, de lo que sea, y usted le dice, pastor, hoy no puedo servir. Y aunque el pastor los haya puesto en el, ¿cómo se llama? En el calendario, usted sea sincero y dígales, pastor, es que yo no me siento digno de estar allí. Yo le he fallado al Señor, yo no, solo porque me miren, yo no quiero estar en ese lugar. Mejor cúrame o ponga a otra persona. Pero tenemos que darnos cuenta que en verdad no podemos servir a Dios como estamos.
Entonces, dice que podemos estar en el orgullo de la voluntad o en el centro de la voluntad divina, en el pecado o en la santidad, en la luz o en las tinieblas, en el mundo o en la iglesia. Hay unos que queremos estar en el mundo y queremos estar en la iglesia también, con un pie aquí, con un pie allá. Pero mire, yo ese pastor siempre lo recuerdo, dice: usted o sirve al otro o sirve a Dios. Pero no podemos estar sirviendo al mundo y sirviendo a Dios, porque es decisión de nosotros dónde queremos estar. ¿En el infierno o en el cielo? Mire, son palabras bien duras. Pero dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará a los reinos del cielo. En aquel gran día me dirán: Señor, pero en tu nombre yo hice milagros, hice esto, hice el otro. Y el Señor nos dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y a dónde estaban? En la iglesia. Porque hicieron milagros, porque hablaron en nuevas lenguas, porque hablaron en otra cosa, pero no estaban donde Dios quería que estuviese. En el hacer su obra, esta decisión, dice, solo te puede hacerla hoy, los hijos de Dios, así como Pablo encontraran siempre el lugar donde Él quiere que estén. El salmista nos sorprende, dice, con esta afirmación gloriosa. En lugares, ¿quién dijo esto? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiaré por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso lo sabemos de memoria, Salmo 23, 2 y 4. Cuando David se refería, ahí está ese lugar, es un valle donde había que pasar. Y dice que allí era tremendo, por eso él decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Conocía quién era Dios. Y usted puede decir: ¿no es esto tan maravilloso, estar en el lugar donde Dios quiere? David pasaba momentos difíciles, pero él sabía que Dios estaba con él. David le fallaba al Señor, pero él reconocía quién era Dios. Si busco el lugar donde Dios quiere que me encuentre, Él irá conmigo. Cuando nosotros queremos que Dios, amado hermano, vaya con nosotros, Él va a estar con cada uno de nosotros. Dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero usted y yo decidimos con quién andamos. Porque yo lo sigo y Él me guía. Cuando usted sigue a Dios, ¿quién lo guía? ¿Lo sigue Dios? A donde quiere que me guíe, dice, yo lo seguiré. Y a donde que me guíe, fiel a Cristo, yo seré. Nosotros tenemos que serle fiel al Señor, a donde los ponga. A donde Él los lleve, tenemos que serle fiel a Él. Hay personas que siempre se quejan de Dios. ¿Les ha abandonado? Nunca los ha abandonado el Señor. Aquel día hablamos de quejarnos de Dios, pero Él no los va a abandonar. Él siempre estará con cada uno de nosotros. Pero en eso, dice, no es el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si estamos en la dirección de Dios. ¿Usted cree que estamos en la dirección que Dios nos ha marcado? ¿Usted cree que estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta? No sea que yo, dice, me encuentre alejándome de Él.
Porque eso es lo que pasa, amado hermano. A veces nos estamos alejando de Dios y no nos estamos dando cuenta. Tiene que existir esa comunión con Él día con día. Tenemos que sentir que Él está en nosotros. No solo aquí en la iglesia, porque aquí es bonito cuando alabamos al Señor y sentimos la presencia de Dios. Pero allá afuera, cuando no estemos en reunión con Él, nosotros tenemos que saber que Él está con cada uno de nosotros. Pablo dice: en un principio hizo cambios a su manera, pero no a la manera de Dios. ¿Sabe que eso es lo que pasa? Que a veces nosotros queremos cambiar a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Y una cosa es cambiar a nuestra manera. A veces nos esforzamos. Porque yo digo malas palabras, me voy a esforzar por no decirlas. Y está bueno, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo tenemos que decirle al Señor? Mira, Señor, yo te presento delante de ti mi vocabulario. Yo tengo esta cosa que a mí, que a ti no te agrada, pero yo quiero que usted cambie eso en mi vida. Entonces no es lo mismo cambiar con nuestros esfuerzos que con los esfuerzos de Dios. Porque hay cosas, amado hermana, que hasta hoy nosotros no hemos podido cambiar, porque la hemos querido hacer nosotros mismos y no con la ayuda de Dios. Por eso es que dice que cuando Pablo entendió quién era Dios, él se consagró y se convirtió. Y cuando usted se consagra a alguien, ¿verdad que es diferente? Porque él estaba consagrado a Dios. En el libro de Jeremías 29:3 dice: me buscan y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En este versículo la palabra hebrea buscar dice que no se refiere a una mirada casual o a una búsqueda apresurada, sino a alguien que busca persistentemente. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios constantemente. Tenemos que persistir en ella. No es solo el momento que adoramos, no es solo el momento que venimos a la iglesia, sino tenemos que buscarla en todo momento. En este siervo de Dios dice, comprendió que tenía que cambiar el rumbo a su manera y en su propia opinión quisieron ir a Bitinia. Pero una vez más nos dice la Escritura, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué es lo que estaba fallando? Algo no estaba saliendo bien, algo estaba fallando. Pero podemos ver a Pablo, que era obediente al mandato divino. Bueno, dijo Pablo, si yo en visión pude ver que este hombre necesitaba que yo fuese a este lugar, es porque Dios habló. Hermano, mira que Dios dice que tienes que cambiar. No, porque me mira. No, yo no creo en eso. No queremos escuchar la voz de Dios. Mira, hermana, que Dios me mostró que usted tenía que... no. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nosotros sabemos que tenemos estas cosas y que Dios quiere cambiarlo, no queremos. Pero Pablo fue un hombre obediente a la visión que Dios le mostró, que no tenía que ir a este lugar, y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él conocía verdaderamente que era Dios que le estaba hablando. Entonces, dice que él fue obediente, ir a predicar el evangelio, pero parecía que el Señor mismo le estaba poniendo obstáculos. Y podemos imaginar la cara de Pablo llena de confusión ante estas circunstancias. Pero aquí vemos que Pablo, él pudo decir, pero Señor, yo no voy a hacer algo malo. Esta gente necesita que yo le predique tu evangelio. Esta gente necesita que se convierta. Entonces, está malo lo que estoy haciendo. Pero Pablo no se puso a pensar eso. Él solo dijo que Dios le había mostrado lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado a nosotros lo que tenemos que hacer? Pero los hacemos de oídos sordos. No, Señor, es que esa palabra no es para mí. Es que mira, yo te voy a servir,
yo voy a hacer lo que usted me diga, pero cuando yo tenga tiempo, cuando no tenga nada que hacer, entonces yo lo voy a hacer. Pero ahorita tengo que ir a trabajar, ahorita tengo que ir a hacer esto. Porque mire, yo les digo algo, todo podemos posponer nosotros, pero lo primero que posponemos es el servicio a Dios. Mire, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que hacer esto. Pero ¿por qué no decimos el lunes no voy a ir a trabajar y voy a ir a la iglesia? Porque en primer lugar está otras cosas. Y yo le digo, a veces el pastor con nosotros es bien, como le dijera, consciente. Hermano, mire que si puede, y decimos, si no puedo, no voy a ir, pastor, y mire que, y qué bueno que, pero mire, hermano, no tendríamos que ser esa, nosotros tendríamos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, por eso les digo, ¿dónde está primero? Dios tenemos que ponerlo en primer lugar nosotros. Ahora, sí hay cosas que son necesarias hacerlas, pero no es que todo el tiempo usted va a decir, yo esto, yo el otro, y por último el Señor. No, tenemos que darnos cuenta a dónde estamos, pero a dónde quiere Dios que estemos. No es suficiente reconocer que necesitamos cambiar, porque sí necesitamos cambiar y no es suficiente. Dice que mucha gente cristiana y no cristiana reconoce su necesidad de cambio y lo intenta una y mil formas. Ellos mismos reconocen y dicen, mi vida tiene que cambiar, pero la gente busca, dice, a su manera algo que puede hacer en su vida diferente. Pablo aquí quería cambiar para cumplir su misión apostólica y pronto hallaría la respuesta. Pero a ti, dice, te podemos preguntar, ¿para qué quieres cambiar? ¿Usted para qué quiere cambiar? ¿Para qué quiere cambiar? ¿O por qué quieres cambiar? Tú puedes ajustar algunos pequeños detalles en tu vida, dice, pero para cambiar tu vida tienes que saber que no es suficiente a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Dios primero tiene que hacer la obra en nuestra vida. Tienes que cambiar, dice, a la manera de Dios. ¿Y cómo es cambiar a la manera de Dios? Es permitir que Él te cambie su manera. La palabra cambiar en el Antiguo Testamento dice que implica una transformación que solamente puede ser hecha por Dios. Solamente por Él. Nosotros podemos cambiar. Y aunque lo intentemos una y otra vez, a veces no podemos. Pero cuando Dios cambia y transforma, dice la gente, qué bonito esa, cómo ese era antes. Yo lo conozco, pero hoy es una persona diferente. Pero ¿sabe por qué? Es porque nos hemos dejado moldear por Dios. Mire, amado hermano, cuánta gente tiene testimonio que dice, yo era marero, yo maté tanta gente, yo era esto, pero Dios cambió mi vida. Porque solo el poder de Dios puede transformarnos. Entonces no tratemos de cambiar a nuestra manera, sino que dispongámonos y digámosle al Señor, Señor, aquí está lo que yo quiero hacer. No lo puedo lograr con mi esfuerzo, pero sí tu poder sí puede transformar mi vida. Yo he visto tu milagro, yo he escuchado el testimonio de ti. Y es por eso que yo me acerco delante de ti, para que usted cambie mi vida. Hay cosas en mi vida que a ti no te agradan, pero yo quiero cambiar en ti. Solo seamos obedientes a la voz de Dios. Y tal vez ahorita no te escuche, tal vez no entienda lo que tenga que hacer, pero aquí estoy, dispongamos el corazón delante de Dios. Cambiar, dice, una cosa. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
Nos dice en el Antiguo Testamento, dice que el milagro más grande que puedes experimentar en tu vida es cuando permites que Dios te cambie su manera de pensar y su manera de actuar. Nadie que es transformado por Dios vuelve a ser el mismo. ¿O creen ustedes que sí? Cuando Dios transforma nuestra vida, ya dice que nuestra vida no vuelve a ser igual. Porque cantamos aquella alabanza que dice, y mi vida nunca más será igual. ¿Sí o no? Y cuando hemos sido transformados de la manera de nosotros, volvemos a lo mismo. Pero cuando Dios, ahora yo le pregunto, ¿Pablo fue el mismo cuando Dios lo cambió? Pablo fue un hombre diferente. Porque no fue él quien lo intentó, sino que Dios lo transformó. Y si usted y yo somos transformados por el Espíritu de Dios, nunca más volvemos a ser igual de lo que éramos antes. Porque Pablo dice que somos una nueva criatura. Porque todas las cosas viejas pasaron, dice. Todo lo que éramos antes pasaron, pero he aquí, todas, no dice una, todas son hechas nuevas. Así es que dejémonos guiar por Dios. Dejémonos que Él sea quien guía nuestra vida a la manera de Él. Que hay cosas que no nos van a gustar, no nos van a gustar. Porque sí, hay cosas que las hacemos porque ya las hacemos desde niño. Pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, tiene que haber cambios en nuestra vida. Y sean para bien, no van a ser para mal. Usted puede decir, ¿he cambiado yo a mi manera o he cambiado a la manera de Dios? ¿Usted cree que he cambiado a su manera o a la manera de Dios? Tenemos que tener cambios de hábitos. Hay hábitos que los seguimos haciendo que cuando éramos que no conocíamos a Dios. Cristo nos habla de un cambio de vida y entendemos que el problema de Pablo no era aquí el cambio de vida, pues él ya había experimentado el milagro de cambio a la manera de Dios, pero de cuál dice yo te hablo hoy en esta hora. El problema de Pablo era que no estaba tomando en cuenta a Dios. Y ese es el problema. Oiga bien, no era que Pablo no había sido transformado. Él tenía un hábito. ¿Y cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta al Señor? Que me caso porque me caso. A los 2, 3 meses, a los 4, 5 meses se divorcian. Porque no era la voluntad de Dios. Porque no le pedimos a nuestra esposa o el esposo al Señor. Señor, ¿y por qué me diste esta mujer así? ¿Por qué me diste este hombre? ¿Acaso Dios se lo dio? Pues ahora téngase las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios todo hace perfecto, amado hermano. Cuando Dios, por eso dice, lo que Dios une, aunque se agarren del pelo, que se digan de todo, pero ahí se permanece. ¿Por qué? Porque fue Dios. Ahora, pero nosotros tenemos eso, que le echamos culpa al otro. Así como Adán cuando falló, que esa mujer que me diste, me dio de comer y como. Y llegó al otro, no, que la serpiente, y así va. ¿Por qué? Porque a veces le echamos la culpa a alguien más y no nosotros mismos. Perdón. Cuando nosotros los dejemos guiar por Dios, amado hermano, otra cosa va a pasar. Así es que están diciendo, ¿verdad? Que ¿por qué me diste esposa o ese esposo? Pero hoy ya no hay marcha atrás. Solo tenemos que decirle gracias, Señor. Y si hay algo que cambiar en mí, cambiemos. Y si hay algo que tiene que cambiar la otra persona, que lo haga. Pero Señor, tú me la diste y así es que tengo que aguantarla. O tengo que aguantarlo. Pero entendamos que sea Dios que esté siempre en nuestras vidas.
Entonces, necesitamos que Dios dirija el cambio trascendente en nuestra vida. Sobre todo en la obra del Señor, dice. Pero creo que si dejamos que Dios dirija los cambios en nuestra vida, no duraremos, no vamos a dudar que Él nos va a ayudar a dirigir su obra. ¿Estarías dispuesto a doblar las rodillas y decirle al Señor Jesús que sí necesito cambios importantes en mi vida y solamente tú puedes hacerlos? Da dirección a mi vida. Haz tu voluntad en mí. Que no haga yo mi voluntad, sino que tú hagas. Que yo haga la voluntad tuya, porque eso es lo que nosotros tenemos que pedirle. Tenemos que decirle al Señor: Señor, te entrego mi vida. Pero no que hoy te la entrego y mañana la agarro. Y pasado te la entrego y después la agarro. No, entreguémosela a Él totalmente. Porque ya cuando Dios está haciendo aquellas cosas en nuestra vida, no, Señor, es mucho, no. Mejor me regreso donde estaba, así como hacía el pueblo de Israel. Mejor lo hubiera dicho allá que nos muriéramos en Egipto. Se arrepentían de haberse ido con Moisés. No querían experimentar el poder de Dios. Ellos volvían a lo que había pasado y es el problema que está pasando hoy con nosotros. Que cuando ya miramos que Dios está tratando con nuestra vida, ya no nos gusta. Y decimos: Señor, no, mejor estoy bien aquí como estoy. Pero es necesario, iglesia, que usted y yo le entreguemos al Señor nuestro corazón y que sea Él el verdadero transformador en nuestra vida. Que sea Él que disponga de nosotros, que vayamos donde tenemos que ir y no donde nosotros queremos. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie, que pueda pasar el ministerio de alabanza.